amar no es simplemente sentir. Yo siento una emoción, siento mariposas en el estómago por la persona. No es solo eso, es sufrir, es creerle a la persona, el amor todo lo puede, todo lo espera. Entonces tú puedes hacerlo, pero la Biblia dice también que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, bueno, digamos, tú tomas la decisión de amar a una persona que no comparte tu fe, ok, tú tomas la decisión, pero las consecuencias no son unas consecuencias positivas o buenas, van a ser consecuencias eh, que van a ser muy difíciles, que no son necesarias. O sea, Dios te está advirtiendo también en la palabra, te está diciendo, no te unas con un yugo desigual. Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Tertulias Night Show. En esta oportunidad tenemos la segunda parte de una de las dinámicas que más nos ha gustado dentro de este caminar de episodios y es preguntas y respuestas. Traemos esta noche preguntas que son incómodas, preguntas que se nos han pasado tal vez por la cabeza y que no nos atrevemos a compartirlas, a las cuales incluso las respuestas pueden causarnos choque y cierta incomodidad. Bueno, hoy nosotros queremos responder algunas de esas preguntas que mientras organizábamos este episodio se nos pasaron por la cabeza y estamos seguros que pueden ser de edificación. Si tienes preguntas en tu cabeza, si quieres escuchar respuestas genuinas, reales, desde el corazón y testimonios que te edifiquen, este episodio es para ti. Bienvenida, esposa, ¿cómo estás? Hola esposo, gracias. Feliz de estar aquí nuevamente contigo. Teníamos tiempo que no hacíamos podcast juntos. Así es, mi amor. Así es, teníamos bastante tiempo y la verdad, bueno, este es un buen espacio para hacer una cuña promocional no paga para darle las gracias a nuestros papás, a mis papás y a los suegros, que ellos son los que permiten que podamos estar aquí juntos, porque mientras estamos aquí juntos, hoy mis papás se hacen cargo de los niños y en Así algún es. momento los suegros también lo han hecho, así que le damos gracias a ellos y les decimos a todos, cuiden a sus suegros, cuiden a sus papás que son valiosos. Así es, así es. Bueno, esposa, eh, estamos aquí para responder preguntas, así que Ok. a lo que vinimos. A lo que venimos, ¿Te hacia acuerdas, te adelante. acuerdas de la última vez que te quedaste Sí, callada algunas veces? así es. Bueno, vamos a responder desde el corazón y que sea el Señor que nos guíe en medio de todo. Así que empezamos con esta serie de preguntas. Una pregunta que viene mucho a la cabeza de una persona que es cristiana o que tiene una fe y una relación con el Señor es, ¿se puede amar a una persona que no comparte tu fe? Bueno, es una pregunta bastante frecuente. No la hacen directamente así, pero realmente esa es la intención de que a veces preguntan es, ¿puedo estar con alguien inconverso, alguien que no va, que no le gusta ir a la iglesia? Lo que entiendo de esa pregunta es si tú puedes continuar, o sea, la pregunta es si tú puedes vivir una vida con alguien que no comparte tu fe. ¿Es esa la Pues la pregunta? pregunta directamente es si se puede amar. Ah, ok, si se puede amar. Bueno, si se puede amar, sí se puede amar. O sea, yo creería que sí se puede amar. O sea, siguiendo tú lo que dice la palabra de Dios, que es amar. Porque amar no es simplemente sentir. Yo siento una emoción, siento mariposas en el estómago por la persona. No es solo eso, es sufrir, es creerle a la persona, el amor todo lo puede, todo lo espera. Entonces tú puedes hacerlo, pero la Biblia dice también que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, bueno, digamos, tú tomas la decisión de amar a una persona que no comparte tu fe, ok, tú tomas la decisión,
pero las consecuencias no son unas consecuencias positivas o buenas, van a ser consecuencias eh, que van a ser muy difíciles, que no son necesarias. O sea, Dios te está advirtiendo también en la palabra, te está diciendo, no te unas con un yugo desigual. O sea, si ya es difícil el matrimonio con una persona que comparte tu fe, a la cual tú tienes que amar como dice la palabra de Dios, eh, si ya es difícil, ahora imagínate tomar la responsabilidad de amar a alguien que no comparte tu fe. O sea, es aún más difícil que tú puedas, eh, digamos que aguantar eso de que, por ejemplo, tú quieras ir a la iglesia y la persona no te quiera acompañar. Que sí, o sea, no es fácil, o sea, realmente no es lo recomendable y no es lo que Dios quiere. Entonces, la pregunta también es, ¿Dios está de acuerdo? ¿Dios quiere? Y pues la respuesta está en la palabra, ¿no? Sí, es que es una pregunta que comienza con una eh, interpretación muy personal. ¿Se puede? La respuesta corta es sí se puede. ¿Ya? ¿Se debe? La Mm, respuesta corta es no se debe. total, Porque aunque nosotros no vamos a buscar personas que sean iguales a nosotros, sí debemos tener unos conectores, como unos checkpoints en los que debemos hacer match. Y uno de total. esos, el primordial, debe ser la fe. Hace un tiempito escuché a un reel que me salió de una chica que decía que por qué existen tantas mujeres cristianas solteras. Yo creo que te lo envié y Ajá. decía, eso es gracias a la lista. ¿Y cuál Mm, lista? Entonces empezaba, que sea castaño, que sea fornido, que sea predicador, que sea esto. Sí, tal vez no está bien que tú debas buscar un estándar tan súper encajado, pero sí están esas red flags que tú debes colocar que total. no pueden ondear en ningún momento en tu relación. Sí, total. ¿Ya? Yo Entonces, difiero totalmente de esa postura, ¿no? Porque yo sí hice mi lista y a mí sí me funcionó, quiero pero aclarar. habían puntos en la lista que no tenía. Sí, total, habían puntos. Eso lo podemos hablar, lo podemos compartir No, para que sirva de ya los edificación. hablamos. La hemos hablado, sí, Entonces, pero podemos recordar. Bueno, el caso es que, o sea, yo hice mi lista y habían cosas, como por ejemplo, que yo le pedí a Dios que mi esposo, la persona que él tuviera para mí, no tuviera hijos, porque para mí ese era el problemón de tu vida, o sea. Y resulta que conociéndote, conociendo la relación que tú tenías con tu hijo, yo, o sea, yo dije como, o sea, esa parte de ti me gustó. Y yo dije, ve, me gustaría tener que el padre de mis hijos fuera como tú. O sea, esa relación tan bonita que tú tienes con tu hijo mayor, a mí me enamoró. Entonces, lo que hizo Dios, o sea, fue cambiar eso. O sea, como que como diciendo, bueno, esto no te gusta, tú me lo pediste así, pero bueno, te estoy dando la oportunidad que conozcas a un hombre que sí tiene un hijo, pero que es mi voluntad que tú estés con esta persona, porque yo le pedí a Dios que me confirmara que fuera su voluntad y así lo hizo el es Señor. que eso que dices es cierto, porque a veces en el se puede permitimos tantas cosas, pero bloqueamos otras tantas. Y vamos a un ejemplo claro. Hombres, no, ¿se puede amar a una mujer que no tiene fe, que no comparte mi fe? Sí, bueno, yo la ayudo, yo la convenzo, la evangelizo, pero independiente de eso, tiene que ser alta, voluptuosa, sonriente, en fin, y empiezo a colocar todos esos puntos en la lista que pueden ser sí o no y que Dios los puede modificar porque puede que yo, un hombre, anhele una mujer alta, Claro, trigueña y esto, pero de pronto aparece una rubia bajita y le gusta. ¿Ya? Y el total, Señor coloca en él ese querer. total, total, Pero lo que sí es importante es que tenemos que entender que creo que la lista debe empezar con las prioridades realmente importantes. Y total. una de esas es que deben compartir la fe. Esa debería ser una prioridad más importante que tal vez cualquier otra de esas listas de la prioridad. ¿Ya? Y No, que deberías estar completamente abierto
como en tu caso, el Señor cambiara ni siquiera te la cambiara de prioridad, te la quitó y te Claro, agregó una nueva ítem a la lista, la cambió completamente, le hizo total. el antónimo. Pero en el caso de los solteros o de las personas que están buscando tener una pareja, no están abiertos a negociar tal vez cómo luce la persona físicamente, pero sí pretenden negociar la fe de la persona. Y Mm, eso no está bien, ¿ya? claro. Yo debo estar abierto a que el Señor cambie los criterios que yo puedo tener personales de selección de una persona, pero yo estoy completamente seguro que el Señor no me va a mandar a mí a casarme con una persona que no cree en Él, Total. ¿no? Sí, y una de las cosas también o sea, hablando de la lista o sea, aparte de toda la carrandanga de cosas que tú puedes colocar, lo principal es, Señor, que sea, lo primero que sea tu voluntad. ¿Y cómo tú sabes que es la voluntad de Dios? Por la palabra. Total. O Y sea, ahí viene otra pregunta de esas preguntas inquietantes para seguir con las preguntas. ajá. ¿Qué hacemos cuando sentimos que Dios no responde aunque oramos con fe y lo hacemos con determinación? ¿Tú lo has sentido? ¿Has Total. sentido que oras Uf, con fe y no lo has sentido? No has lo he sentido, sentido, no, he sentido los silencios de has Dios, sentido los he silencios. sentido eh, que no hay respuesta. A Ujú. veces he sentido que la respuesta es totalmente contraria y me mantengo orando hasta que creyendo que el Señor va a cambiar la respuesta. Pero sí, muchas veces he sentido que no hay respuesta a la oración. Sí, yo también. Ajá. ¿Y qué hacer contra eso? Eh, volvemos a la voluntad. O sea, desde que Cristo llega a mi vida, llega a nuestra vida, o sea, Él cambia todo. Entonces, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo tengo unas pretensiones, unos gustos, tengo sueños, tengo deseos, trabajo por eso, pero al final yo quiero, yo anhelo, yo necesito como persona, como humana, que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, em, en esos tiempos de espera, en esos tiempos donde no siento a Dios, donde no veo una respuesta, eh, es difícil, pero confío en que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, en ese tiempo lo alabo. O sea, la palabra de Dios dice que lo alabemos en todo tiempo. Y ahí encuentro, o sea, en esa relación con Dios de alabarlo, de leer su palabra, encuentro consuelo, aunque no encuentre la respuesta. Sí, Señor, ya, por favor, contéstame, acuérdate de mí. Y el Señor simplemente se queda callado. Y, y bueno, también apelo a una palabra que dice que bueno, esta mujer que aparece en la Biblia que dice, que decía Jesús que de tanto insistir, terminó consiguiendo lo que quería. Bueno, sigo insistiendo, sigo orando, sigo pidiéndole, hasta conseguirlo. Y si el Señor al final dice que no, eh, mira, Dios le da a uno, o sea, que eso hace parte de su gran amor y su misericordia, que Dios le da a uno una paz en medio de ese no que no queríamos, que te ayuda a mantenerte a flote y haciendo su voluntad. Sí, y es que yo creo que a veces ni siquiera es los no de Dios, porque podemos estar preparados para los no de Dios, pero más que lo que más puede causarnos de pronto cierto tipo de como de desasosiego es la incertidumbre. Ajá, ¿qué va a Porque pasar? sí, porque tú puedes, de bueno, Señor, puedo hacer esto y esto, y tú quisieras escuchar la voz audible de Dios que te dijera no, pero, O dime que sí. pero hay un silencio. Entonces, cuando no hay una respuesta de Dios, la pregunta, digamos que va directo a eso, y yo partiría respondiendo de una premisa. La premisa es, nuestras oraciones no son para cambiar la voluntad de Dios, Así es. ¿no? Sino para clamar y pedir que se haga su voluntad, lo que tú estás diciendo. Entonces,
a veces abordamos la oración de una manera diferente. Ahora, la incertidumbre aviva la fe en el creyente, no la ahoga. Nuestra carne, nuestra humanidad, nuestros miedos ahogan la fe en la incertidumbre. Pero si nosotros no tuviéramos la incertidumbre, ¿para qué se necesita la fe? ¿Ya? Luego yo oro con mucha fe porque estoy aferrado a las promesas, estoy aferrado a que suceda lo que anhela mi corazón, estoy aferrado a que de manera sobrenatural el Señor se mueva y eso es caminar en lo que Hebreos 11:1 dice sobre la fe. ¿Ya? Es caminar ahí. Así es. Entonces, ¿qué hacer? Pégate más a Dios. Pégate más a Dios. Si estás orando y no encuentras respuesta y no has escuchado la respuesta, continúa, continúa. Y dile al Espíritu Santo que en la oración, que Él abra tu mente. Porque a veces nosotros queremos respuestas tan cerradas que condicionamos el actuar de Dios. Y Dios no lo condiciona a nadie. Y tal vez la respuesta ya la tenemos, pero como esperamos que sea de una u otra forma, no la estamos escuchando. Entonces, sigue más pegado de Dios mientras llega la respuesta, porque la promesa certera para nosotros es que Él no rechaza oración y que la oración del justo no quedará en el olvido. Total. Y es como dice, o sea, dice la palabra, el que habita bajo la sombra del Omnipotente, no es el que está fuera de la sombra, es el que está adentro. Entonces, bajo esa cobertura, bajo ese regalo de estar ahí dentro, o sea, bajo esa cobertura, es que encontramos esa paz, ese gozo, esa alegría, en medio de que no, de que estamos esperando esa respuesta de Dios. El estar ahí bajo esa cobertura es lo que nos va a dar paz y gozo. Así es. No, y vemos, así como en la palabra está la explicación y toda la historia bíblica nos muestra a un Dios que responde, que respalda, que siempre acompaña y al pasar de los años y el tiempo, Él siempre va a responder. ¿Sí? Eso siempre lo hemos hablado, que ver la historia bíblica desde ahora que ya sabemos el final es bien diferente a cómo la vivían los personajes de momento, los que estaban en el desierto, el pueblo de Israel, esperando llegar a la tierra prometida, debieron tener incertidumbre. Bueno, vemos una nube que se mueve, vemos comida que cae del cielo, pero ¿cuándo vamos a llegar, Señor? Y Señor, ¿no? Y la respuesta la filtraba por Moisés. Y Moisés a veces decía, he ido a orar, vengo con el rostro resplandeciente, pero aquí estamos, hasta que llega el Señor y va dando las directrices. Entonces, sí es importante que nos mantengamos cerca de Dios porque la respuesta llega. Esa es la certeza. Total. Total. Bueno, seguimos. Otra pregunta. Bueno, aquí nos metemos con temas del matrimonio. Esta pregunta es para ti. Ajá, cuéntame. ¿Cómo mantener la pasión en el matrimonio sin caer en la rutina espiritual? La rutina espiritual. Ajá. Es como espiritualizar el matrimonio de tal punto en que la pasión de la pareja, de esposos, lo cual es un llamado, lo cual es una obligación, Ajá, se deja a un lado. pues hay que propiciar las cosas, Ok. ¿no? O sea, Esfuércense. hay que esforzarse, em, o sea, recordar en medio de todo lo que tenemos que hacer en el día a día, de que somos esposos. Hay cosas que yo necesito como mujer y hay cosas que tú necesitas como hombre y que debemos de ambos estar apercibidos. O sea, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a mí me gusta. Por ejemplo, a mí me gusta que me abraces, eh, que me hables, que me digas cosas. eh, y a ti te gustan otras, tú eres, o sea, también eres de contacto físico. em, pero cuando nosotros empezamos a dar por hecho de que
de que porque vivimos juntos, porque tenemos responsabilidades, porque cumplimos con los deberes que tenemos en nuestro hogar. Cuando damos por hecho que estamos cumpliendo con eso y ya, y entonces ya descuidamos los detalles, descuidamos lo que a nosotros nos gusta. Y algo que a nosotros nos ha funcionado mucho es que en algún momento nos escapamos y tenemos ese tiempo para los dos. Eh, Conocemos unos amigos, una familia, un matrimonio que tienen un día. Ellos tienen un día a la semana que tienen, o sea, que es para ellos. Salen a cine, a comer, pero es para ellos. O sea, lo tienen matriculado, dicen, de hace muchos años. Nosotros no tenemos un día, pero en algún momento de la semana, cada 15 días o el mes, gracias a Dios, están los suegros, gracias papás, nos apoyan con los niños y podemos hacerlo. Y bueno, esperamos y oramos que cada matrimonio pueda tener ese tiempo, que pueda propiciarlo, que pueda trabajarlo, para que esa relación pues se mantenga. Así es, sí. Y es que la pregunta está relacionada con la rutina espiritual. Ujú. Y yo creo que lo hablamos la otra vez cuando hablábamos de este tema sobre las relaciones sexuales en el matrimonio. ¿Te acuerdas que decíamos que el desafío de los novios es no tener relaciones sexuales y el desafío de los esposos es tener relaciones sexuales? Avivar la pasión. Y cuando nosotros perdemos de vista el sentido de tener avivado el fuego de la pasión en el matrimonio, y caemos en la rutina espiritual de decir, no, yo voy a orar por mi esposa solamente y con eso ya mi matrimonio está completo porque yo oro, porque yo ayuno por ella, porque yo intercedo por ella, porque yo leo la palabra con ella. Todas esas cosas son súper necesarias y obviamente es el alimento espiritual que necesitamos. Pero como esposos, como matrimonio, también tenemos esa responsabilidad de mantener la pasión viva en nuestro ser, que está compuesto por tres partes. Entran las emociones, en la parte almática, es importante tener la pasión viva. Toca la carne, que es la parte sensorial, la parte de esos sentidos que tenemos, y se conecta con la parte espiritual. Entonces es importante que entendamos cómo se conectan, porque a veces pasa que estos temas no son tan eclesiales, tienden a separarse y no se habla de la pasión, ¿cómo vamos a hablar de la pasión en la pareja cristiana? No, sí hay pasión en la pareja cristiana y es un deber, vaya y le hace cantar de los cantares. ¿Ya? Tenemos que esforzarnos por eso. Y es que, o sea, bueno, es que para los hombres es diferente, pero para las mujeres, o sea, ¿cómo se alimenta esa pasión? Porque no es simplemente en el acto. O sea, hay que hacer un trabajo, el hombre tiene que hacer un trabajo antes de hablar, de preguntar cómo estás, cómo te sientes, mandarte unos chocolates, a lo que a ti más te guste, Los chocolates engordan. estar, sí, perdón, estar pendiente sí, de lo que le guste a tu esposa. Entonces, porque, ajá, el hombre puede decir, no, es que ella no tiene ninguna pasión por mí o ella no quiere, pero resulta que es que tú no has hecho un trabajo de preguntar cómo se siente, qué tiene, qué le gustaría, ya, porque ese es un tema difícil. Sí, es que es un trabajo, o sea, el trabajo es, a ver, la otra vez escuché que nosotros nos unimos en una sola carne y somos una sola carne, como dice la palabra, pero ese ser una sola carne es un proceso continuo de fusión, no sucede en un solo momento. Entonces Sí. somos dos seres que se están uniendo en una sola carne y que van a irse uniendo cada vez más hasta crear esa unión y esa danza perfecta. Entonces todos dos tenemos que trabajar, ¿ya? Mm. Ah, Yo sí. escuché de un pastor que decía que la mujer empieza a iniciar su relación y hacer el amor
desde que el esposo en la mañana le da los buenos días, le prepara el desayuno, le prepara el café con lo que más le gusta. O sea, cuando desde ahí el hombre empieza a piropearla, a enamorarla. Entonces hace todo un trabajo en el día, pregunta cómo va, cómo te sientes, hacer todo un trabajo de conquista. Ya, entonces, claro, cuando ya llega todo el momento, pues es más fácil. Y ya la mujer está totalmente dispuesta. O sea, es un tema que hay que hablarlo y gracias a Dios por esta oportunidad, porque muchas mujeres, o sea, es muy frecuente que mujeres cristianas se quejen por esto, porque los hombres, eh, o sea, tienden es como que a llegar al momento que quieren tener su relación sexual, su intimidad, pero resulta que hay un abandono tremendo porque no conoce también. Bueno, algo que es importante es que esto hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Entonces yo aprovecho para invitar a las mujeres a que lo hablen con su esposo, que le digan, me siento así, me gustaría que me preguntaras, me gustaría que tuvieras este detalle conmigo, porque ellos no lo saben. O sea, no es porque no quieran, es que no lo saben, no lo saben. Entonces, em, siempre me acuerdo de una canción que tú me dedicaste cuando nos casamos, que la canción es de Alex Campo y la canción dice, enséñame a amar. Y siempre recuerdo eso porque también es una responsabilidad que yo tengo y es enseñarte a ti a amar. Hay cosas que a ti como hombre, por tu diseño, por cómo Dios te creó, se te pueden escapar. Y yo debería, en vez de pronto quejarme o estar brava y tú ni idea porque yo estoy enojada, de decirte, es mi responsabilidad decirte, mi amor, me gustaría que tú hicieras esto, hablarlo contigo. Entonces, bueno, es una invitación. Ok, bueno, continuamos. ¿Alguna vez has sentido que su llamado estorba con su relación de pareja? Llamado al servicio. Llamado ministerial. No, o sea, estorbar. Bueno, yo siempre le pedí a Dios un hombre que le sirviera a Dios. Siempre le pedí a Dios, Señor, que mi hombre que tú tengas para mí te sirva. Obviamente, pues hay momentos donde el ejercicio de servir es mucho tiempo y, y puede ser difícil, muy retador. Mientras tú estás sirviendo, yo acá con los niños, yo te necesito como esposo, como papá, y no es fácil, pero hemos llegado a acuerdos, lo hemos hablado, para que no se vuelva precisamente es una carga. Coincidimos en que la familia es el ministerio más importante. Entonces creo que eso nos ha ayudado mucho también. Dios nos ha guiado en eso, gracias a Sí, Dios. yo creo que es algo importante para evitar caer, porque no es que estorbe, pero sí se puede caer en una batalla, sí se puede caer en una lucha de poderes entre la familia, la relación de pareja, el ministerio, y cada cosa batalla. Muchos matrimonios eh, s- tienen sostenida su relación de pareja por los hijos, cosa que es un completo error, ¿no? Muchos matrimonios los sostiene que sirven en la iglesia, y los matrimonios deben tener su sostén en el Señor y una danza para sostenerse ellos, lo que te hablaba ahora del ser una sola carne. Entonces es importante no caer no llegar hasta ese punto y de tener un balance y buscar ese balance. Eso es bien complicado porque desde la perspectiva de nosotros los hombres, en mayoría tendemos a ser más pragmáticos. Nosotros creemos que las cosas no cambian o cambian gradualmente. Las mujeres tienden a ser un poco más diversas en ese sentido. Entonces, hoy lo que para mí es un límite, siendo mujer, mañana, pues no es un límite. Entonces, dentro del contexto y de la cosmovisión cristiana. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque yo desde mi perspectiva
tengo claro que mi esposa le pidió a Dios un hombre servidor, pero también tengo claro que si sirvo en exceso, mi esposa no va a estar feliz conmigo por eso. Entonces no puedo sencillamente venir a la retórica del discurso cuando estemos en la conversación diciéndote, pero es que tú pediste un, aquí me tienes al servidor, chao, me voy y me voy para la vigilia y me voy de misiones sin ti. No, tengo que buscar ese balance, ese equilibrio para que no se convierta en un estorbo, ¿no? Y nosotros somos máquinas de hacer ídolos. Entonces podemos hacer ídolos del ministerio, podemos hacer ídolos de los hijos, podemos hacer ídolos de la esposa, podemos hacer ídolos de muchas cosas, pero el matrimonio, que es lo que Dios nos ha entregado como ese comparativo del matrimonio de Jesús con la iglesia, tenemos que cuidar. Y más allá de cualquier cosa, no idolatramos el matrimonio porque en su santidad no podemos. Pero nadie idolatra el matrimonio, no idolatran a la mujer, a la esposa, o la esposa idolatra al esposo, pero no idolatramos lo que significa el matrimonio, pero es donde más debemos tener nuestra atención. De ahí lo que dices, el primer ministerio, la familia, es el hogar, y de ahí se va realizando todo. Entonces es importante no llegar hasta ese extremo, ¿ya? Sí puede pasar y sí, hay momentos en los que yo en un momento anhelaba servir mucho más, ¿ya? Ahora soy un poco más consciente. Aprendí muchas veces a decir que no en el servicio, pero sí hay que buscar ese balance, ese equilibrio. Sí, mira, recuerdo algo. Bueno, uno de los anhelos que yo tenía cuando era soltera era, ay, sí, enamorarme, casarme. Y qué lindo es llegar a la iglesia con tu esposo, sentarte al lado de tu esposo, con tus hijitos. Pero eso es algo de que yo no vivo ahora, porque mi esposo, pues, por el ministerio en el que sirve, pues está todo el tiempo detrás de cámaras. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas. Vamos a continuar con esta serie de preguntas y ahora vamos a meternos en temas de identidad, que es Ok. algo que está marcando la pauta y hay muchas personas que están como en esa expresión crisis de identidad. Entonces, hablemos de esto. ¿Cómo descubro quién soy si toda la vida he vivido para otros? Respuesta corta. Respuesta corta. Dale la respuesta corta. Respuesta corta. Mi identidad está en Cristo. Total. ¿Ya? Yo soy hechura del Señor y Él me creó con un propósito claro. Esa es la respuesta corta. ¿Ya? ¿Vivimos para otros? Claro que sí. Nosotros vivimos en un mundo donde somos influenciados. Hay posturas de pensamiento filosófica muy recientes, 100, 150 años, que hablan de que somos hojas en blanco, que van siendo escritas. Realmente no es así. Realmente nosotros nacemos con una identidad, con una naturaleza, con inclinación hacia el pecado. Nacemos con esa inclinación. Yo siempre he hecho el mismo comentario. A un niño tú le puedes enseñar a hablar, le puedes enseñar a caminar, pero no le tienes que enseñar a mentir. Y ya el niño miente por naturaleza y sabe que lo está haciendo. Se siente la picardía porque nuestra naturaleza está inclinada hacia el pecado. De ahí la necesidad de un Salvador. De ahí el eje central del Evangelio. El Salvador del mundo, el que se bajó del trono celestial, se subió a una cruz para salvarnos. Y ahí es donde está nuestra identidad. Ahora, que si hemos vivido para otros, humanamente, claro que sí. Nuestros papás nos crearon a su imagen, lo que sus gustos eran. Nosotros no escogimos escuchar, en mi caso, tangos y música de carrilera, De acá vallenato, porro. vallenato y porro. Y eso empezó a, de alguna manera, direccionar nuestros gustos y nuestros disgustos con respecto a las comidas, a otro tipo de cosas, la religión tradicional, esto, todo lo demás. Así que sí somos de alguna manera influenciados y sí de alguna manera vivimos para otros, Total. ¿no? Pero eso no va a definir nuestra identidad, porque entonces ya no están nuestros padres, ahora van a estar nuestros amigos
ahora van a estar nuestros profesores, ahora va a estar el chico o la chica que me gusta, después van a estar nuestros jefes y cada tanto vamos a tener más personajes involucrados en nuestra vida, pero eso no va a condicionar la identidad que nosotros tenemos y lo que realmente somos en Cristo. Por eso partía de la pregunta corta. Total. O sea, mira, bueno, recuerdo, hay una canción que dice, si no te puedo adorar, ¿para qué nací? Si no te puedo servir, ¿porque estoy aquí? O sea, cuando tú le sirves a Dios, tú le estás sirviendo, o sea, casi que automáticamente la mayoría de las veces, o sea, a la gente, a las personas que te rodean, a tu esposo, a tus papás, a tus hijos, a la gente de la iglesia, de la congregación, em, a la sociedad, a la gente con la que tú te rodeas, a tus amigos. O sea, tú le estás sirviendo a la gente con la que tú trabajas. Entonces, en ese sentido, cuando tú vives para otros, tú estás viviendo para Dios, tú estás sirviéndole a Dios. Así que eso no debería ser una carga. Eso debería ser un gozo, una alegría que tú puedas ser útil para otros. Eh, Eso de vivir para otros. O sea, suena una pregunta bastante como que partiera de algún resentimiento que si hay un corazón que está herido, que es totalmente entendible, pues es un corazón que debería de primero ir a ser sanado por el único que lo puede sanar, que es por Jesús solamente. Porque si tú esperas que tu corazón sea sanado por la persona que te lastimó, que te hizo daño, o por las personas, pues va a ser un fracaso total. Porque ni siquiera ellos, los que te hicieron daño, pueden tener las herramientas para sanarte. Solamente lo puede hacer Jesús. Em, Ahora, por un lado. Por otro lado, de pronto es quizá una persona que bueno, no sabe amar y, y de pronto malinterpreta el concepto de amar y cree que amar es dejarse humillar, dejarse maltratar. Ya eso es algo que no es bíblico, que no está bien. O sea, no. O sea, si te están lastimando, o sea, tú puedes poner límites, puedes apartarte de alguna manera si te están, o sea, ya llegando a una raya de que te están lastimando, ¿no? Entonces, mira que tú conscientemente no deberías lastimarte tú mismo. Y la palabra de Dios dice, ama al otro como tú mismo te amas, ¿no? Entonces, hay un orden. Tú primero tienes que amarte. Ama al otro como a ti mismo. O sea, tú primero debes de amarte para que tú puedas amar al otro. Entonces, si tú, digamos, que no te amas a ti mismo, no puedes dar amor. O sea, no podemos dar de lo que no tenemos. Y, y el hecho de que tú te dejes maltratar de otras personas, te dejes lastimar, no te estás amando a ti mismo. ¿Sí? Entonces, es un hilo que hay que analizar bien porque muchas veces las personas, por no estudiar la palabra de Dios, malinterpretan lo que realmente significa el amor. Ok. Y la identidad es un tema, mira, encontré aquí un pasaje que dice Romanos 6, versículos 17 y 19, dice, pero gracias a Dios, aunque ustedes eran esclavos del pecado, ahora obedecen de corazón la enseñanza que les hemos transmitido. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la justicia. Y era lo que te decía. Nosotros, nuestra identidad no se define por factores externos, nuestra identidad está definida por el creador del universo. Es quien define nuestra identidad. En nuestra naturaleza corrompida y caída, llena de pecado, estamos nublados de ver esa identidad. Y entonces empezamos a buscar en factores externos esa identidad. Empezamos a buscar en esos factores eh, como personas, como lugares, como cierto tipo de cosas, esa identidad. Pero no debe ser así. Nuestra identidad únicamente está condicionada por el creador de todo. Y es lo que dice aquí Pablo en la carta de los Romanos. Nosotros éramos esclavos del pecado.
Y por ese pecado estábamos condicionados en nuestro actuar, en dejarnos llevar por las pasiones, en no tener freno, en sentir envidia, en querer hacer daño al otro, en actuar con egoísmo, en el primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero cuando llegamos a ser libres, ahora dice, Pablo hace una declaración interesante, dice, ya ustedes no son esclavos del pecado, ahora son esclavos de la justicia. Entonces la pregunta que dice que si vivimos para otros, ¿y cómo hacemos para encontrar nuestra verdadera identidad? Claramente nosotros siempre vamos a estar influenciados, pero nuestra identidad tiene que estar centrada. Esa es la base de todo, ¿ya? Yo me puedo sentir triste, claro que sí, me puedo sentir apartado, puede ser, me puedo sentir no incluido en alguna parte. Sí, puedo esforzarme por querer pertenecer a, claro, también, pero eso no va a definir quién soy, no va a definir mi identidad. ¿Puedo esforzarme por entrar a un equipo de fútbol? Sí, y si no lo logro, ¿ya? ¿Puedo esforzarme por tener un trabajo? Y si no lo logro, como aquellas personas que se esfuerzan por obtener la visa americana y no la alcanzan. Y todo eso van a creer ellos que define su identidad. Pero mi identidad, más allá de cualquier logro, está en el Señor, ¿no? Así es, Entonces, de acuerdo. seguimos. ¿Qué es lo más difícil de aceptar de ti mismo? Pregunta profunda. Eh, bueno, lo más difícil de aceptar, pues, para mí son mis defectos. Eh, sí, o sea, a veces no quisiera ser, por ejemplo, a veces puedo ser un poquito impaciente, un poquito. Sí, no tolerar. Estos días, por ejemplo, te decía, en nuestra intimidad como esposo, lo vamos a compartir por acá, pero te decía que estaba cansada, o sea, llevaba, bueno, escuchando los ruidos de los niños y llegó un momento en que quiero explotar, o sea, y obviamente en ese tiempo, en ese caminar, me puedo desesperar, entonces siento que de pronto hay momentos en que no he sido como que esa mamá tolerante y, y el temperamento, o sea, se me puede estar subiendo, entonces no quisiera como que, quisiera ser siempre una mamá amorosa, tierna, que, ay, sí, los pajaritos suenan y soy feliz con mis pollitos. O sea, sí soy feliz, yo los amo y trato de disfrutarme el proceso. Sin embargo, hay momentos en el que siento que no soy perfecta eh, por eso, porque puedo caer en ser impaciente, en que de pronto no tolere ciertas cosas y no reaccione de la manera equivocada. Entonces, yo pienso que con lo que puedo luchar es con eso, que, ajá, obviamente uno quisiera ser perfecto, ¿no? Pero no se puede. Entonces, porque el único perfecto es Jesús. Gracias, Jesús. Entonces, bueno, ahí vamos. Sí, yo doy ahí también el check porque realmente lo más difícil de aceptarnos nosotros mismos es entender nuestra imperfección, ¿ya? Y a veces queremos ser completamente perfectos y yo estaba en mi dieta keto perfecta Ah, y sí. era 100% keto perfecto y no había un ápice para nada, pero hay temporadas, hay momentos, ¿no? Y creo que lo más difícil de aceptar es el poder entender que en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Total. Creo que eso es lo más complejo porque nosotros como familia, como individuos, caminamos con la certeza de que no estamos solos. Caminamos con la certeza de que el Señor cuida de nosotros y caminamos con la certeza de que Él es el único perfecto. Entonces, a veces nuestra naturaleza de pecado nos dice, no, pero tienes que, tú eres el perfecto, tú puedes lograrlo y aceptar esa incapacidad y aceptar algo que en este mundo y en esta sociedad actual es como contracultura, contravía, que es la dependencia. A nosotros nos han sobresaturado de ser, de procurar ser independientes. Niños independientes, mujeres independientes, hombres autónomos. O sea, que seamos independientes de cualquier cosa,
pero en la escritura y en el caminar con el Señor, nosotros encontramos que en la dependencia es donde están los mayores regalos, la mayor virtud, la mayor ganancia y la mayor aceptación. Total. Aceptar que debemos ser dependientes de Dios, aun cuando existan todos estos sentimientos, ¿no? Todos experimentamos frustración, enojo, que ya no podemos más, salen palabras que no queremos que salgan de nuestra boca, vienen pensamientos que no queremos que vengan, pero la única forma realmente de aceptarnos es entender que dependemos de Dios. Y, y es la lucha, porque por muy cristianos y por muy espirituales que seamos, estamos siempre a, a cualquier cosita de irnos lejos. Tenemos que cerrar esa brecha para estar siempre cerca de aquel que debemos depender. Seguimos. ¿Has sentido que pierdes tu esencia por tratar de encajar? No, Yo sé. Te doy no, mi respuesta. no. O sea, bueno, no. O sea, no recuerdo algún momento en que haya querido encajar. Así que, bueno, mi esencia está en el Señor con todo y que yo, o sea, en lo que hablábamos ahorita, o sea, nuestra, nuestros defectos, o sea, con todos nuestros defectos, nuestra esencia, quienes somos, eh, o sea, en medio de todo eso, o sea, no, mi esencia está en el Señor. Sí, así es. Y mi respuesta sería, yo no trato de encajar, ellos encajan. Mira, No, mira mentira, tú mentira, eso. mentira. Pero no, sí, la verdad, yo no siento que haya perdido mi esencia, la verdad, aún en todo mi caminar por esta vida, eh, siempre he tenido como ese norte claro, ¿no? Eh, yo siempre fui el gordito del salón, después fui el gordito deportista del salón, después fui el gordito nerd deportista del salón. Entonces, siempre he tenido como adjetivos, apodos y todo esto. Estuve en el grupo de los buenos, estuve en el grupo de los no tan buenos, tratando de ayudarlos, pero aún así estuve ahí y, y en medio de todo eso mantenía la esencia, ¿no? Mantenía los valores que me habían fundado mis padres, mantenía todo ese tipo de cosas con respecto a temores de qué hacer y qué no hacer. Y entre otras cosas, por autoestima no era, ¿no? No, nunca ha sido un tema de autoestima. Para mí esa palabra bíblica no es la palabra. Entonces, por ahí, antes No, de pero me conocer, refiero a que antes de conocer al Señor, no, tu autoestima como que, antes de conocer al Señor, podríamos decir que yo tenía una autoestima alta. Ahora mm, conozco al Señor y gracias a Dios encuentro que la palabra no es bíblica, entonces eh, nosotros no necesitamos una autoestima, necesitamos depender del Señor. mm, Entonces ahí también está nuestro valor, ¿no? ¿En dónde está mi valor? En el Señor, ¿no? No está en lo que yo puedo hacer o no hacer. Entonces tratar de encajar. Sí, sí, lo que sí, digamos que de alguna manera me puede caracterizar y es como cierta actitud camaleónica, pero no tan, de alguna manera, eh, actitud camaleónica. mal influenciada. Sí, con el tema de los acentos, por ejemplo. Yo hablo con Ah, una persona y tiene X acento y a los 3 minutos yo estoy imitando ese acento, pero es una actitud camaleónica, no es una actitud burlesca, ¿ya? Y una vez alguien me dijo que eso era en mercadeo una virtud, no sé qué, y que la gente se esforzaba. A mí me sale de manera natural y empieza a tener como valor, pero digamos que sí, no era como el esfuerzo por encajar y perder la esencia, sino que tomaba ciertos rasgos del momento, por eso no me ha costado nunca, por ejemplo, el tema de si hay que usar uniforme, si hay que vestirse de X o Y manera. Sí tuve mi tiempo de rebeldía, mi tiempo en que creía que a través de la teoría crítica podía criticar todo,
y tenía que cambiar todo el sistema y por eso empecé a ir a la iglesia en pantalonetas y en chancletas y demás. Pero, pero sí sabía, por ejemplo, cuando trabajaba cómo tenía que vestirme y de alguna manera cómo tenía que comportarme. Seguía siendo yo en esencia, pero sabía que tenía que poner cierto tipo de límites si estaba frente a una persona o la otra. Claro. ¿Ya? Lo mismo pasa ahora. Yo sigo siendo de alguna manera bromista, jocoso, y aun cuando comparto el mensaje del Señor, mi esencia sigue siendo la misma. Sí, y no, y ¿Ya? que hay momentos en que entra la diplomacia. Y sigo siendo diplomático, pero al mismo tiempo puedo echar chistes diplomáticos. Ya, es la esencia, ¿no? La esencia y la manera como vamos dando la evidencia de la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Porque yo siempre lo he dicho, Dios no quiere robots, Dios no quiere a todos iguales, así como en las películas que se mostraban eso en la época de los nazis y la Alemania en la posguerra, que todos estaban vestidos igual, todos estaban peinados igual, el mismo color, esto, aquello. No, Dios no quiere eso, ¿ya? Dios ha colocado sobre nosotros dones, talentos, ha colocado en nosotros esencia, ha soplado vida sobre nosotros en su multiforme gracia y eso hace que nosotros podamos tener ciertos patrones de comportamiento y ser diferentes como lo somos. Y todos amar a Dios y todos predicar de alguna manera el evangelio y llevar el testimonio y vivir cierto tipo de experiencia, porque si no, aquí nos sentamos a testificar y tú cuentas un testimonio y dices, yo también exactamente igual. No, pues tu respuesta ante una situación pudo haber sido completamente diferente a la mía. Total. Esa es la esencia. Esa es la esencia y está fundamentada en aquel que nos la dio completamente. Amén. Así es. ¿Ya? Entonces, bueno, seguimos. Pregunta, ¿cómo sanar la relación con uno mismo? Ah, pregunta compleja. Tú has tenido, partamos de esto, has tenido una ruptura de relación contigo misma. Sí, sí, o sea, antes, bueno, cuando empecé a conocer del Señor, pues, ajá, llega el momento del arrepentimiento, cuando me arrepiento de mis pecados, cuando acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, pues entra un proceso donde yo primero que debo aceptar el perdón de Dios, que eso mucho pasa que cuando se encuentran con Jesús cuesta como aceptar que eres perdonado por Dios y además de perdonarte porque tú sabías que eh, cometiste pecados o hiciste cosas que tú sabías que no estaban bien. O sea, en mi caso yo hice cosas que yo sabía que no estaban bien. Em, y bueno, perdonarme a mí misma, eso hace parte de reconciliarme y aceptar que ahora soy amada, redimida, perdonada, y vivir una nueva vida conforme a eso, porque también el enemigo durante toda la trayectoria, o sea, durante toda tu vida va a querer sabotearte y decirte, mira, que tú hiciste esto o tú fuiste esto, lo otro, y no llega y no falta, perdón, la persona que se deja usar también por el acusador, por el enemigo, y decirte, pero tú ahora que eres cristiana y tú mira que tú hiciste esto y lo otro, y combatir con eso no es fácil. Pero bueno, ahí está el Espíritu Santo guiándolo a uno. Y es muy bonito. Una de las cosas que yo hacía en esa reconciliación conmigo misma era, em, fue escribir. Yo escribía. Y yo decía, yo hice esto, pido perdón, perdóname Dios por esto. Y esa terapia a mí me ayudó mucho. Así Mm. que sí, pues, Sí, realmente eh, yo creo que hubo una ruptura en esa relación conmigo mismo en ese mismo momento que tú lo dices, ¿no? En el momento en el momento del arrepentimiento y que chocamos frente al Señor, que chocamos cara a cara con Él. En ese momento dice, Epa, algo no está bien aquí. Sucede desde antes y es cuando el Señor llega y nos rescata la necesidad de ser salvados. Y, y tiene que ver mucho también con el perdón, ¿no? Porque nosotros somos fáciles para perdonar
a los que más lejos de nosotros están. Pero a medida que se va acercando o se va cortando la distancia, somos más difíciles. Entonces yo perdono a aquel que me hizo daño y hasta lejos. Yo perdono a aquel que fue un jefe y me gritó y me empujó o lo que sea, yo lo perdono. Pero a mi hermano que peleó conmigo y tal vez me torció los ojos, les tengo rencor. A mi papá, a mi mamá, que tal vez tomó una decisión equivocada o hizo esto, aunque se haya arrepentido, me cuesta perdonar. Creo que nunca voy a poder perdonar. Hay personas que dicen así, creo que nunca voy a poder perdonar. Y hay familias que se rompen, que se quiebran completamente porque no encuentran ese. Y ahora imagínate llegar a la persona que está más cerca de ti, que eres tú mismo. Entonces ahí es cuando esa batalla es compleja porque pude perdonar a todos, pero no me perdono yo. ¿Ya? Y hay cosas que vienen, es como esa canción que dice que el Señor llegó justo a tiempo, ¿no? Es una canción de Funky, se llama Justo a Tiempo. Ujú. Que dice, tú llegaste justo a tiempo y de verdad Él llega justo a tiempo, pero a veces nosotros en esa ausencia de podernos perdonar a nosotros mismos decimos que el Señor, que si yo hubiera buscado del Señor antes y no hubiera hecho esto o aquello y empiezo a darme látigo. Hoy leí una persona de la fe que de alguna manera falló y colocó en un texto y dijo, este error me va a acompañar toda la vida. ¿Ya? Yo creo que él tiene que perdonarse y que Total. si se arrepiente delante del Señor, él va a encontrar ese perdón. Entonces sí, batallamos con eso. Oye, y mira que me acuerdo de algo muy chistoso que a mí me pasa, y yo no sé si le pasa al resto de los cristianos o al resto de las personas, pero a mí me pasa que cuando a mí se me pasa por la mente un pensamiento equivocado, que no es de Dios, yo misma me reprendo. Yo misma digo, me reprendo en el Me nombre de repito. Jesús. Y todo pensamiento se sujeta a la obediencia de Cristo. Total, ¿no? Y la sanidad proviene del Señor, Sí, el que total. es, el que es sanador por excelencia. Así que Él nos sana y nos va a sanar completamente. Y si tú crees que no te vas a poder perdonar por algo, el Señor te va a perdonar. Ya te Total. perdona por eso en tu arrepentimiento. Si estás arrepentido de eso, Él te perdona porque no has tú de perdonarte. Si el Así creador es. de todas las cosas te ha ofrecido su perdón, ¿por qué tú no? Entonces, sí va a llegar a aquella persona que de pronto lucha con eso. Bueno, vamos llegando al final, esposa. Yo te tengo una última pregunta para ti. Vamos a escogerla aquí y dice, eh, ¿hay algo que hayas creído toda la vida mientras eres cristiana y hoy piensas diferente? Pregunta está difícil. O sea, que haya pensado de que Una pregunta de la manera como tú conoces a Dios. ¿Hay algo que tú hayas creído toda la vida y que hoy piensas que es diferente? Te puedo colocar un ejemplo. no yo. Ah, bueno, Ah, bueno, colócalo. dale, ya sin ejemplo. ¿La tienes? Dale, 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 suéltala, suéltala. O sea, yo pensé que a mí nunca me iba a pasar de que Dios me hablara, porque, o sea, tú escuchas que la gente dice, no, pero ya Dios dijo todo en la Biblia, y es verdad, o sea, ya Dios todo lo dijo, las profecías están en la Biblia y todo, y, y, y bueno, Dios a mí me ha hablado, entonces, obviamente, todo bajo el filtro de la palabra de Dios, o sea, no me ha dado una certeza de algo que vaya en contra de lo que dice su palabra, obvio. Eh, pero sí sientes, o sea, yo pensé que a mí nunca me iba a pasar eso, que eso era, o sea, que eso no pasaba, o sea, que eso no pasaba. Pero en todo este tiempo de intimidad con Dios, eh, en el proceso de conocer a Dios, sí me ha pasado de que Dios me ha hablado y me confirma. Y hay cosas que pueden ser, que son chéveres, bonitas para mí, como hay cosas que no. Entonces, eh, es ese tema. Es que esa pregunta es bien, yo creo que de esta pregunta puede salir una tertulia completa, Ujú. porque realmente nosotros, y la palabra lo dice, cuando eran niños comían
alimento de niños, pero ahora que son adultos comen alimento de adultos y comen carne y no sé qué, parafraseando la escritura, nosotros tenemos una visión súper sesgada de lo que es Dios. Es más, nosotros no vamos a conocer a Dios en plenitud mientras estemos en esta tierra, nos leamos la Biblia las veces que nos leamos, vamos a conocer una parte de la complejidad y la totalidad de lo que es Dios. Pero a medida que nosotros vamos caminando, vamos conociendo cosas. Y eso es algo bello en el cristiano, en el creyente, en aquel que depende, que tenemos la capacidad de desaprender y de aprender. Y a veces aprendemos cosas, aprendemos conceptos, aprendemos. Y en el caminar, el mismo Señor nos va confirmando, nos va revelando cosas que de alguna manera no eran visibles a nuestros ojos. Y de pronto llegamos a un pasaje y lo leemos y ya lo habíamos leído varias veces y decimos, wow, ahora entiendo esto. Ah, pero entonces esto y la manera como yo oraba y la manera como yo enfrentaba los desafíos era de una forma totalmente diferente y ahora cambia. Entonces nuestra oración cambia, nuestra percepción de Dios cambia. Los que conocemos, la manera como conocemos los atributos de Dios es diferente. Entonces sí, realmente yo que tengo menos tiempo que tú de estar en la iglesia y vengo de un trasfondo primero de religión tradicional, después de declararme ateo de tiempo completo y ahora ser un creyente de la salvación dada por el Señor. Eh, en cada una de esas instancias tenía cosas que para mí eran verdad, ¿no? En el principio, en la religión tradicional, después cuando nada existía, nada era cierto, y ahora en que empecé a conocer al Señor, se fueron desmitificando ciertas cosas y se fueron creando verdades reales de otras, pero aún así en el caminar voy conociendo y voy viendo, voy entendiendo y voy interpretando muchas cosas. Entonces, ahí hay temas bastante que cortar, porque si nos meteremos a detallar, vamos a entrar a tocar temas también muy sensibles, porque hay doctrinas que van hacia un lado y van hacia el otro, doctrinas que se pueden abrazar, doctrinas secundarias que podemos practicar, otras no. Entonces vamos conociendo eso, pero lo importante es que Dios nunca cambia. Lo que cambiamos nosotros es en cuánto lo conocemos, ¿ya? En cuán profundo lo conocemos y cuánto más entramos y cuánto más Él nos revela de sus misterios. Pero Él no cambia, ¿ya? Porque la pregunta se puede decir, entonces las cosas de Dios cambian. No, Dios no cambia. Cambia nuestro conocimiento de Dios. Y sí, hay cosas, hay cosas. ¿Sí? ¿Se te vienen más cosas a la mente? No, ya. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Bueno, perfecto. Súper. Ya llegamos al fin de este capítulo, de este episodio. No tenemos todas las respuestas. Hemos tratado de responder desde el corazón, hemos tratado de responder desde lo que el Señor nos ha permitido vivir y lo que hicimos compartir. Sabemos que en la testificación hay bendición y que a través de esta charla, estas respuestas y estas preguntas, podemos contribuir al crecimiento, podemos contribuir a guiar y a trazar un camino. Así has llegado hasta aquí, te damos gracias de verdad por apoyarnos, por estar ahí con nosotros en este proyecto que hemos iniciado como familia, en este proyecto que tratamos de sacar semana tras semana, que no ha sido fácil, que ha sido desafiante, pero que al mismo tiempo ha sido súper enriquecedor y súper gratificante. Gracias por estar aquí. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a que puedas darle like, a que puedas compartirlo e invitar a otras personas a que se suscriban y estén pendientes de todo nuestro contenido. Gracias por estar en este episodio de Tertulias Night Show. Nos vemos en la próxima.